La historia de Sodoma y Gomorra. Esa es la historia que vamos a considerar este día por las lecciones que tiene para nosotros que estamos viviendo en el fin del tiempo. Ya estamos cerca de la segunda venida de Jesús, así que necesitamos que el Señor Jesús nos instruya a través de su palabra. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre que habitas en la inmensidad, gracias te damos por tu palabra, porque estas historias que sucedieron hace mucho tiempo ahora nos están hablando fuertemente a nuestra generación que está más cerca de la segunda venida de Jesús. Ayúdanos a escuchar tu voz, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Para el día de hoy, y quizá para entrar de lleno con el tema que tiene que ver con la historia de Sodoma y Gomorra, me gustaría preguntarle, pastor, a la luz de la Biblia, cuando escuchamos esta historia, que seguramente la habremos escuchado muchas veces, pero ¿qué fue lo que desencadenó finalmente el juicio de Dios contra Sodoma y Gomorra? ¿Qué elementos había en su sociedad en ese momento que podemos ahora ver reflejado en nuestra sociedad? Bueno, nuevamente tenemos otra historia, como decía el predicador de los inicios de nuestra iglesia, A.T. Jones, que es una historia de un evento que pasó, de un espejo para nosotros hoy y de un faro para iluminar el mañana, porque precisamente la Biblia nos habla, ya lo dijimos con la historia de Noé, que el mundo ya experimentó una destrucción, que Dios actúa, que Dios, hay un momento que Él pone límite, y la historia de Sodoma y Gomorra se ha convertido en un ejemplo de cómo la paciencia de Dios, la gracia y la misericordia llegan a un límite, porque si Dios permite que el pecador continúe en su ciclo de pecado, pues simplemente va a ser autodestructivo. Pero cuando se habla de Sodoma, por ejemplo, esa palabra ha sido utilizada para hablar también de ciertas perversiones. Por ejemplo, se habla sodomismo. Sí. Y todo eso viene, ¿sabe? Viene en la historia. Es bien interesante. Quedó retratado en la historia que estas ciudades fueron impías, y la Biblia da una serie de características que yo preferiría, hermano Gerson, que nosotros leamos en la palabra de Dios. Claro. Y escuchemos atentamente esas palabras y seamos honestos. Si al escuchar esas palabras no nos hablan de algo que también está pasando hoy en nuestra sociedad. Creo que tenemos que dejar a la palabra de Dios hablar. Así que vamos a ver estos textos donde se habla acerca de por qué estas ciudades sufrieron un castigo debido a las prácticas que ellos hacían ahí. Comencemos con Pedro, en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo número 2 y los versículos 4 hasta el 11. Y dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencias e inmundicia, y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Muy bien, es una lectura un poquito extensa, pero quiero comentar de este pasaje porque vamos a leer los otros. Noten cómo comenzaba: Dios no perdonó. Bueno, ¿será que Dios no perdona? Claro, Jesús dijo, todo pecado le será perdonado a los hombres, pero llega un momento que Dios mismo tiene que actuar.
porque el ser humano cierra su corazón para oír su voz. Entonces, notemos esa frase, Dios no perdonó. O sea, hay un momento que Dios actúa, que Dios actúa. No pensemos, no, Dios no hace nada, ¿cómo puede ser posible? Y todo lo que... No, Dios va a actuar, hermanos. Dios va a actuar, amigos. No tengan ninguna duda. Y Pedro saca las 3 historias de una sola vez. Lo que pasó con los ángeles en el cielo, lo que pasó en el mundo antediluviano y lo que pasó con Sodoma y Gomorra. 3 historias, a falta de una historia, por decirlo de esa manera. No, Pedro dice 3 historias que tú puedes ver cómo Dios actuó, pero ahora nos concentramos en la de Sodoma y Gomorra. Noten, dice, Dios las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. ¿Qué significa ejemplo? Quiere decir, tú haces lo mismo, ¿verdad? Que en la sociedad pasan cosas, que esto es de ejemplo, ¿verdad? Que si alguien hace algo, que se hace igual, pues ya sabemos lo que le va a pasar. Pues Dios puso como ejemplo a Sodoma y Gomorra, las destruyó, noten, las destruyó, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza. Yo estaba hace poco viendo algunas cosas bien curiosas de arqueología y algunos creen, bueno, que esa destrucción que fue causada en Sodoma y Gomorra fue como que un meteorito hubiera caído. O sea, ¿qué tecnología usó Dios? Yo no lo sé. Si ahora los seres humanos tienen, bueno, se ha descubierto tanta tecnología, ¿qué no tiene Dios en el universo? Claro. Pero el punto es que hay ciertos lugares ahí donde se cree que quedaba esa ciudad, que prácticamente esa ciudad fue fulminada, fue cristalizada y se han encontrado como elementos, escombros o digo, restos de cosas cristalizadas, ¿sí? Como que un meteorito cayó en ese lugar. Por eso la luna dice, o sea, Dios puede haber usado, por ejemplo, hoy la humanidad tiene la bomba atómica, tristemente, y sabemos lo que, al menos hay un ejemplo así de lo que sucedió ante la detonación. Bueno, el punto es, hermano Gerson, queda como un ejemplo, queda como un ejemplo. Dice, Dios las redujo a los que habían de vivir impíamente. Sé que cuando la gente dice, no, nadie se mete conmigo, nadie me dice qué hago, yo, está bien, haga lo que usted quiere, pero tiene que saber que se va a confrontar un día con el juicio de Dios. Pero luego dice, libró al justo Lot. Miren cómo llama a Lot. Y sin embargo, cuando vamos al Génesis y vemos la historia de Lot, nos damos cuenta que era un poco débil, su carácter no era el mejor, pero que de alguna manera en su interior, él, aunque lastimosamente se acomodó a lo que sucedía en Sodoma y Gomorra, porque él sacaba su silla para ver ahí la televisión de Sodoma y Gomorra, pero porque por eso fue que se dio cuenta que venían unos visitantes, pero aún así Pedro rescata y dice, le llama justo. Para mí este es un buen ejemplo de lo que es la salvación. Amén. De lo que es la salvación, porque realmente si Dios dice no voy a salvar personas que de verdad nunca tienen una inclinación hacia el mal, pues nadie sería salvo. Pero Lot, de alguna forma, él no quería, él sabía, le repugnaba lo que estaba pasando, había todavía algo en él, y por eso la Biblia llama el justo Lot. Así que usted un día dice, yo seré justo. No, bueno, hay oportunidad para todos para que podamos ser justos en este sentido. Pero dice, la conducta pervertida, abrumado por la conducta pervertida de los malvados. Mire, ya vimos, vivían impíamente, conducta pervertida. ¿Qué podría ser conducta pervertida? Y oyendo los hechos inicuos de ellos. Miren que Lot sí era aquel que sufría, pero estaba ahí, por lo menos dándose cuenta, y oía, se asombraba. Hechos inicuos, noten, impiedad, perversión, iniquidad. Eso era una descripción de lo que pasaba en Sodoma y Gomorra. Dígame usted, si estas palabras no hacen eco en nuestra sociedad de hoy. Vamos al otro texto. Judas es básicamente de un solo capítulo, así que cuando decimos los números,
estamos yendo directamente a los versículos. Los versículos 5 al 8. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Muy bien, nuevamente noten que Judas, fue uno de los hijos de José, hermano de Jesús, por esa relación que hubo ahí, un hermanastro como se le llamaría hoy. Judas escribe un relato breve pero bien directo, y Judas dice Judas que también tiene varios ejemplos, no solo el de Sodoma y Gomorra, también tiene varios ejemplos, pero concentrémonos en Sodoma y Gomorra. Dice, habían fornicado, noten, fornicación era la palabra griega porneia, que implica varias desviaciones del plan original de Dios, e ido en pos de vicios contra la naturaleza. ¿Qué pueden ser vicios contra la naturaleza? Bueno. Sé que yo estaba viendo el texto griego, y ahí también nosotros podemos encontrar que dice carne extraña o carne contraria. Usa la palabra sarcos, carne, cuando, por ejemplo, Pablo habla de andar en la carne, y se habla de ese cristiano sarquicoi, que es carnal. No se está refiriendo a carne de comer, ¿verdad? Que no pensó que comí carne de res, no. Se está refiriendo a inclinaciones humanas naturales, pero noten que aquí Judas dice carne extraña, o sea, la carne contraria. Es una clara referencia, a un tipo de relación, de relaciones interpersonales, que aquí la Biblia lo traduce contra la naturaleza. ¿Qué puede ser hoy en nuestra sociedad que también está, que estas palabras hacen un eco? Bueno, fueron puestas, por ejemplo, nuevamente, Judas, al igual que Pedro, dice, mira, esto es un ejemplo. Las personas hoy sienten orgullo y se gozan en la impiedad, pero tienen que ver un ejemplo, un espejo, lo que decía nuevamente A.T. Jones. Estas historias del pasado son no solo eventos del pasado, son espejos en los que nos podemos ver ahora, y son faros que iluminan el futuro. Tristemente, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El fuego eterno es una frase para decirnos que no hubo marcha atrás, que no hubo reversión, no hubo otra salida que simplemente la destrucción. Y finalmente, me llama la atención los que aparecen en Ezequiel, otra característica. Recuerden, estamos estudiando en este momento características de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por todo lo que sucedía allí, y que dice la Biblia que son ejemplo para nosotros en este último tiempo. O sea que si se siguen practicando estas mismas cosas, el resultado seguro que podemos esperar es la destrucción. Ezequiel, capítulo número 16 y los versículos 46 al 50. Que dice así: y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas, que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando las vi, o cuando lo vi, las quité.
Muy bien. Nuevamente, yo creo, hermano Gerson, que la Biblia es clara. Sí. Y aquí, al igual, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos de los días de Noé, vimos que Jesús mencionó características que no eran esas que uno podría pensar, se Claro. mataban y robaban y asesinaban. No, no, no. Dice, no, comían, se casaban, daban en casamiento, hablando de ese ambiente secular que vivían ellos, que simplemente habían sacado a Dios de su vida, estaban siguiendo sus actividades normales, pero no tenían tiempo para Dios. Aquí Ezequiel, el profeta Ezequiel, él, bueno, hace una descripción al principio que le está diciendo a Jerusalén, a Israel, que han sido más malos que Sodoma. Y decirle a alguien que era más malo que Sodoma era pues decirle que era lo peor. Sí. Y es lo que yo mencionaba, y tal vez creo que hoy vamos a hacer una reflexión al final, del peligro para nosotros los cristianos, porque podemos estar pensando en otras personas, ojo, pero ¿qué pasó? Según el profeta Ezequiel que hizo Sodoma, dice, ellos tuvieron soberbia, pan de sobra, abundancia de ocio, y no ayudaron al afligido, al necesitado, se llenaron de soberbia, hicieron abominación delante de mí. Bueno, eso es lo que dice Dios. Note que la prosperidad, uno se pregunta, ¿verdad?, cómo a veces naciones prósperas, países que se llaman desarrollados, a veces ya no se quiere saber nada de Dios y los templos, las iglesias, pues pasan a ser centros comerciales o restaurantes, porque simplemente la gente dice, no, nos va bien, hacemos lo que nos da la gana y estamos bien. No necesitamos de Dios. Sacan a Dios de la ecuación, pero eso lleva a las otras perversiones que hemos leído en Pedro y en Judas, y eso llena a la gente, noten, dice, de orgullo, soberbia. O sea, no solo hacen el mal, sino que como, mira lo que hago, ok. Y no hay retribución ahorita. No pasa nada, estoy feliz, estoy contento. Bueno, pero dice Dios, cuando lo vi, las quité. Cuando lo vi, las quité. Hicieron abominación delante de mí. ¿Qué es abominación delante de Dios? Nuevamente, hermano Gerson, si unimos, ya no lo voy a hacer por cuestión del tiempo, pero si unimos todas esas palabras, yo las anoté, las anoté ahí en los renglones en mi lección, porque sí me llamó la atención eso, y reuní todas las palabras que decía Pedro, que describían a Sodoma y Gomorra, las que dice Judas y las que dice Ezequiel. Y yo digo, sin duda es lo mismo que estamos viendo hoy en la sociedad. Y ahora, pastor, llama la atención que cuando nosotros leemos estos relatos a veces pensamos, sí, cuán malos eran en Sodoma, y así lo dice Pedro, Judas, Ezequiel, el profeta, y comparando, me gusta esa comparación que hace la lección cuando Pablo, el apóstol Pablo, en Romanos, describe los pecados de los gentiles. También uno podría sentirse tentado, sí, claro, es que en el mundo todos están perdidos, no quieren saber nada de Dios. Lo que hace Pablo, que es bien interesante, es que luego en el capítulo 2 se concentra en los judíos, el pueblo de Dios, para decirles, pues también ustedes no están mejores que allá, también están pecando. Y eso me lleva justamente a esa reflexión que ya usted ha anunciado desde ayer y hoy, y es el hecho de que en la Biblia, y a veces parece que olvidamos esto, el mensaje es esencialmente para el pueblo de Dios, para que corrija las cosas que tiene que corregir en su vida. ¿Cómo podemos nosotros aprender a escuchar la voz de Dios a fin de poder hacer una entrega de nuestra vida y no caer en el engaño del pecado que ya vimos? Es muy fuerte, sutil, fuerte, pero que además nos puede cegar a nuestra propia condición. Interesante pregunta, hermano Gerson. Tenemos que recordar que la Biblia, en primer lugar, eminentemente es para aquellos que creemos en Dios. Amén. Y creemos que es la palabra de Dios. Así que estos consejos, antes de pensar en ver a otros y señalar a otros, creo que tenemos que vernos a nosotros mismos y tratar de evitar de no caer en esas trampas. Tristemente, yo tengo que decir algo aquí que tal vez puede ser chocante, porque de hecho lo es. Personas que han sido bendecidos espiritualmente o beneficiados son capaces de llegar a hacer las peores cosas, y se puede ver en la historia de la humanidad. Yo estoy pensando en tantos ejemplos, pero no quiero tal vez que nuestra mente quede con ese mensaje, pero es posible. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo,
en el capítulo 3, tal vez lo podemos revisar un poquito porque sabe que da una serie de características de las personas de los últimos días. Y vamos a leer solo algunas, segunda carta de Timoteo capítulo 3 y los versículos 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Bueno, sabe que yo recuerdo cuando estaba pequeño, siempre que se daban campaña evangelística, características de los últimos días, y se ponía este listado, y se sacaban imágenes de los periódicos y noticias de lo que había pasado. Mira, esta persona aquí y allá. Pero crecí y me di cuenta de algo, hermano Gerson, y para mí esto fue tremendo, saber que aquí Pablo no estaba hablando de los que no conocen el Evangelio. Claro. Estas características Pablo las está aplicando a personas dentro de la iglesia. Sí. Tremendo. Dentro de la iglesia. Todo esto, hombre, amadores de sí mismos, blasfemos, soberbios, sin afecto natural, etc. Todo esto dentro de la iglesia. Porque cuando uno ve todo el contexto, está hablando de personas que sí, están por un lado aparentemente en la fe, pero sus obras demuestran que no están en la fe. Entonces yo creo que antes de señalar a otros y pensar que otros están perdidos y condenados, tenemos que vernos, y por eso dije, es un espejo para nosotros. Tal vez alguien podría sorprenderse debido a la naturaleza del tema que hablamos hoy, pero recuerden, nadie está exento, y todos nosotros hemos pecado, dice Pablo en Romanos, hemos caído de la gloria de Dios. Necesitamos a Cristo Jesús que entre en nuestras vidas y nos ayude, y creo que es para nosotros de mucho interés examinar nuestras vidas para no caer en ninguna de estas situaciones que al final, si las hacemos, sabremos que tristemente lo que nos esperará será la destrucción total. Pero hoy tenemos oportunidad y Jesús nos ofrece el perdón, su gracia y su poder transformador, el Espíritu Santo que está siempre listo para guiar nuestras vidas. Por eso queremos, pastor, que ore por nosotros para que no caigamos en este problema que le pasó a Sodoma y Gomorra. Hay muchas cosas, pero quizás yo solamente destacaba para mí, en mi mente, en mi reflexión, la soberbia contra Dios, que finalmente nos lleva a todo lo demás, el pecado de estar lejos de Dios, de creer que no lo necesitamos a Él, que finalmente nos arrastra a los demás. Ore por nosotros para que no caigamos en ese gran pecado. Amén. Padre, otra vez venimos delante de ti, Señor, agradeciéndote por una lección más. Cuán importantes son estas lecciones para nosotros que estamos en el fin del tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos adviertes para que el pecado no nos engañe y para que nosotros no podamos correr tras los deseos pecaminosos. Tú nos conoces muy bien, conoce a cada persona que está escuchando este mensaje. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que nos ayudes a escapar de la corrupción que hay en el mundo y nos ayudes a seguir la justicia, la paz, la santidad. Gracias porque sabemos que en ti tenemos la fuerza y somos vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Amén.